Buenas tardes, alumnos, alumnas. Este video tiene como objeto recordarnos cómo llevar la información desde los planos o del proyecto que estamos estudiando hacia algún sistema, planilla electrónica que nos permita tener claridad de cómo rescatar la información y a su vez poder analizarla en forma efectiva. Porque normalmente nosotros o en general tenemos costumbre de solo avanzar, ubicar y a veces hay criterios que tenemos que abordar por cuanto es como el lenguaje común entre los profesionales del área para poder recibir o entregar la información eficiente y oportunamente. Entonces, por eso este video y espero que nos pueda ayudar. La idea de esto, tanto aquí que estamos mirando un plano de CAD, el plano del proyecto, es orientar, dar una idea. A lo mejor ustedes tienen por sus años de experiencia o por sus trabajos alguna forma distinta, pero normalmente casi todos los que trabajamos en esto ocupamos algunos criterios básicos. Y respecto a llevar esta información a una planilla Excel, es también una forma la que yo voy a mostrar que para mí es fácil y traspasar esa información puede ser trazable, o sea, puede ser de alguna forma llevar su camino a que pueda cualquiera entenderla, ¿ya? A ver, primero, normalmente un plano, como cualquier plano de edificación, inclusive un plano de obras civiles, tiene las siguientes características. Es un plano que, aparte de tener todo acotado, eh, define claramente lo que son los planos de estructuras, yendo normalmente partiendo de las fundaciones en el proceso lógico constructivo, fundaciones, primer piso, segundo piso, en el caso de un edificio, eh, y además tenemos otro bagaje de planos que son planos de arquitectura, por lo tanto tendríamos estructuras, arquitecturas, también tenemos planos de instalaciones sanitarias, agua potable, de gas, telecomunicaciones, CCTV, incendio, etcétera. Aquí, como ustedes pueden ver en las viñetas, yo tengo un plano de fundaciones, aquí tengo otro plano de fundación del mismo edificio, pero que corresponde al primer piso, el de anterior, este es un plano de estructuras de primer piso. Aquí tengo un plano de arquitectura, donde, como ustedes lo saben, se identifican claramente las áreas. En este caso está acotado, está bien acotado, estoy viendo el modelo. Y aquí tenemos un tema de elevaciones y cortes en donde nos permite definir claramente a partir de los planos de planta, ver dónde se encuentran los cortes y llevarlo a esta lectura al momento donde efectivamente podemos encontrar el corte y verificar las alturas de los espacios interiores. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el criterio siempre para abordar un plano? Me voy a ir de nuevo al de fundaciones. Al igual que un libro, esto se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura que es parte de la fundación y es parte de las pilas que están enumeradas 17, 18, 19. Una de las formas que tengo para hacer, primero, identificar qué pilas, estas están por el eje K, por ejemplo, y tengo que ver los elementos que están entre el eje K, entre 15 y 13, por el eje K entre 13 y 11, por el eje K entre 11 y 10, por el eje K entre 9 y 5, por ejemplo, y entre el eje K entre 5 y 2 y así sucesivamente. Sigo con los elementos horizontales, por ejemplo. Tengo aquí eje J entre, aquí me faltó un eje, pero es claramente el eje 15. Después tengo elementos por el eje J entre 13 y 10.
por el GJ entre 11 y 10. Y aquí además tengo que definir largos, alturas, espesores que correspondan a los elementos que allí se encuentran. Una vez que veo todos los elementos horizontales yendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, puedo seguir con los elementos verticales. Y aquí también tenemos, por ejemplo, el eje 15 entre B y C. Aquí tenemos un muro que tiene 3 metros de largo, tiene 0,25 y tiene un ancho de 0,20. También tenemos por el eje 15 entre C y D tenemos otro muro, o es una viga de fundación, perdón, y además tenemos la fundación en la cual es de 100, 40, 40, está incluido ahí, y uno indica que esta fundación está precisamente en el eje 15C. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En realidad uno va leyendo de forma que le permita identificar claramente el posicionamiento de un elemento que está estudiando, ya sea una viga de fundación, un muro, una fundación, etc. Por ejemplo, aquí tenemos en las estructuras de primer piso, tenemos que también están identificados claramente los ejes. Por ejemplo, el elemento que está a través del eje P, entre 27 y 25, entre 25 y 3. Identificar qué elemento y qué tipo de estructura es la que pertenece, y bueno, y uno la busca ya en el detalle. Pero siempre identificar claramente a qué elemento estoy estudiando. También el mismo criterio podemos ocupar cuando estamos viendo un plano de arquitectura. Aquí estamos en el modo papel, me voy a ir al modelo en CAD, y aquí vemos nuevamente, se ve un poco más difuso, pero también tenemos ejes que te definen claramente lo que tú encuentras. Entonces tenemos elementos que están entre ejes, yendo por P, entre F y E, y efectivamente ustedes tienen que tener la capacidad de identificar dichos elementos. Lo mismo ocurre con las elevaciones, que también te indican y son coincidentes los ejes. Por ejemplo, busco un eje, el eje 15, ahí me está a través del eje 15, me está diciendo que voy a encontrar en el corte un determinado espacio. Ustedes lo que hacen es buscar el eje 15 y ver qué es lo que encontramos ahí, y determinarán las alturas, determinarán los elementos que están a través del eje 15 y el eje de corte. Ahora bien, normalmente cuando uno busca en un plano, puede encontrar cosas que en el otro plano se repitan, y ahí es donde entra el tema de las oficinas técnicas de obra, en donde puedan ocurrir errores, donde no se traspasó, donde no fue eficiente el traspaso de información. Pero la idea de esto es que todos nosotros, todos los que somos constructores y trabajamos en el área, trabajemos en el entendido de que vamos a siempre trabajar de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo en forma horizontal, de izquierda a derecha, verticales, y siempre yendo claramente por eje. Entonces, tenemos que ahora quiero ver, por ejemplo, qué pasa cuando traslado esta información a una planilla Excel. ¿Cómo funciona con la planilla Excel en el entendido de que quiero tener la posibilidad de poder analizar esto en forma eficiente? Aquí tenemos una planilla Excel. Esta no corresponde al proyecto que estamos en estudio, sin embargo nos sirve para representar lo que estamos viendo. La hoja Excel que estamos viendo, ustedes ponen guardar como y ustedes inmediatamente es un libro. Este es un libro que está compuesto por varias hojas. Y aquí la idea no es precisamente enseñarles Excel, sino enseñarles o mostrarles cómo uno puede ocupar esta información o este elemento o esta herramienta para traducir lo que encontramos en el plano
en un Excel que los permita determinar rápidamente de forma eficiente las cantidades de obra, ya sea metros cuadrados, volumen, etc. Entonces aquí tenemos una planilla Excel en la cual, al igual como tienen ustedes, tiene un itemizado y, por ejemplo, me voy a ir aquí a ceros, porque no es fierro, es ceros. ¿Y qué es lo que pasa? Tengo en esta fila, tengo lo que serían los títulos, dice eje, nuevamente, eje, ¿entre qué eje? Aquí está diciendo C, descripción del elemento. Nuevamente, descripción del elemento, porque puede ser el elemento fundación, pero puede referirse a una fundación como la viga de fundación o una fundación aislada, un dado de fundación, una zapata, etc. ¿A qué plano pertenece el elemento que estoy estudiando? Como hay planos de estructuras diferentes, te indica qué plano. Es importante. ¿Por qué? Porque necesito saber y rastrear de dónde está el origen y dónde busco eventualmente en un proceso de construcción este elemento que dice que es de tal forma y hay algún error o alguna duda, ver de dónde vino la información. Elemento. ¿Qué tipo de elemento es? Dice parrilla inferior, parrilla superior. Distancia, diámetro del fierro, cantidad. Esta es una planilla de ubicación de acero, en la cual el alumno que la hizo identificaba claramente y podía decidir cuánto era. De hecho, si yo pincho aquí 2 veces, debería darme los kilos de fierro partiendo del coeficiente que deben tener los fierros. Pero no solamente eso, también ocurre si nos vamos a las moldaje, tenemos zapata de fundación, descripción del elemento, el plano, el número, el eje, entre qué eje, en este caso está siendo el reticulado, largo, ancho, alto, las caras del moldaje, y como los moldajes están en unidades en metro cuadrado. Hormigones, nuevamente, tipo de hormigón, plano, número, eje, entre qué ejes, largos, ancho. Aquí pusieron alto, pero en realidad es espesores. Y el total, que es metros cúbicos, que multiplica largo, ancho por espesor o alto. Ahora bien, si yo me voy aquí y yo marco esta fila y en datos me voy aquí, encuentro esto que se llama filtro. Aquí deja filtro. ¿Qué hace el filtro? Identifica lo que está bajo este filtro y puedo obtener a qué elemento corresponde, por ejemplo. En este caso se refiere a losas y laterales. Podemos obtener, aquí está, se me había ido los filtros, los vuelvo a colocar, y aquí tenemos, por ejemplo, la descripción. Quiero saber lo que es losa. Y solamente filtra todas las losas. Hay que tener sí consideraciones. Si aquí usted deja espacio en blanco o no tiene resultado, el filtro no va a funcionar bien y se va a saltar ese espacio. Por lo tanto, no le va a entregar los resultados que usted espera. Otra cosa importante, aquí tengo alcantarillado, por ejemplo. Otra cosa importante, existen fórmulas que me permiten a mí definir, por ejemplo, aquí el alumno dio las cantidades totales de fierro, los kilos, pero sin embargo, no, como ustedes ven, no están claros los kilos. Entonces nosotros tenemos otra herramienta. Ustedes saben que el Excel funciona con fórmulas claramente definidas. Y aquí, por ejemplo, al principio o al final, hay una fórmula que se llama de la siguiente forma. Ustedes colocan igual, subtotales, abre paréntesis. Al hacer esto, aparece un submenú que está asociado a un número y yo le digo que sume. Si quiero que cuente, coloco 2. Pero en este caso es 9 porque quiero que sume. 9, punto y coma, y le indico, marcando el rango que quiero que sume. Ahora ustedes me preguntarán por qué no hice directamente una función suma. Lo que pasa es que con esta fórmula que se llama subtotales,
cuando hago el filtro, hace la suma parcial de subtotales. Esto es, filtro por losa y me va solo a sumar losas y no otro elemento que están constituidos todos en la misma planilla. Ahora bien, como ustedes ven, es una planilla bastante grande y ahí está el rango, cierro paréntesis, igual. Tengo ahí formato de celda, voy a colocar que es un número con separador, lo voy a colocar en este caso en negrita, en amarillo, para que ustedes vean la diferencia. Entonces aquí, por ejemplo, voy a dejar solo fundación. Y ustedes ven, encontró dos elementos de fundación e inmediatamente hace el subtotal de la suma. Bueno, los subtotales, esa fórmula subtotales, funciona cuando están todos los elementos ingresados en la planilla. Voy a colocarlo abajo también para que ustedes vean que funciona igual. Igual, subtotales, abre paréntesis, nuevamente le coloco la función 9. Podrían colocar cualquiera de esto. Te puede buscar el máximo, el mínimo, contar, etcétera. Marco el rango. El rango mantengo el botón izquierdo del mouse apretado. Como ustedes ven, hay una línea punteada que es la que me indica el rango que se está seleccionando de la columna. Cierro paréntesis, aprieto enter y bueno, tengo lo mismo, le voy a colocar amarillo, negro y le voy a decir que me considere como número separación 2 decimal. Entonces, por ejemplo, me voy arriba y yo quiero, a ver, plano, yo quiero seleccionar solamente los del plano MIT 20001 C100. ¿Qué es lo que aparece ahí? Mira, ese plano me arroja 3009 kilos. Después quiero seleccionar otro elemento. Quiero ahora ver solamente el pilar, solamente pilares. A ver qué es lo que dicen pilares. Me dice que en pilares hay 48.542 kilos. ¿Se fijan? Cada elemento puedo yo separarlo, puedo ver cantidades, puedo, etcétera. Puedo, hay mucho que se puede hacer con este tipo de herramienta. Entonces, es bueno que ustedes sepan que efectivamente existe y que ustedes pueden separar por ejemplo, aquí la losa 101, 3851, si es que la losa 101, sí, losa C1, piso, elemento 101, que no sé si es la losa, pero aquí. Ahora bien, existe otra condición también, que si ustedes estuvieran en el resumen, donde imaginemos que tiene enferradura fundaciones, aquí voy a colocar que no hay nada, pero yo digo que me voy, que lo que el fierro de fundaciones, voy a colocar todo, voy a buscar solamente las fundaciones en el filtro, fundación, todo lo que dice fundación, para mí el fierro de fundación, lo estoy marcando, fundaciones, aceptar, y me dice que todo lo que es fundaciones lo puede hacer ahí. Puedo decir copiar, lista de partida y pegar como vínculo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo cambio un elemento de acá, por ejemplo, dejo solo ese, cambia este número e inmediatamente cambia el número de acá. Ese es un link, es lo más parecido al principio no de macros, pero está vinculando una celda con otra. Ahora, esto conviene cuando hacemos estado de pago. En este caso no conviene hacerlo porque
si yo elijo otro elemento, va a arrojar un error. Bueno, en general, espero que les sirva y la idea cuando yo les presento esto no es que ustedes hagan como yo les digo, sino que la idea es mostrarles que la estructura de esto tiene que tener la facilidad para quien lo recibe, lo lee y lo corrige, lo revisa, lo chequea. Yo quiero hacer un subcontrato donde a un subcontratista yo le quiero dar solo el fierro de losas, pero tengo que saber cuántos kilos son solo losas, por ejemplo. Si yo tengo cuadros dispersos dentro de una hoja, difícilmente lo voy a hacer. Entonces, una forma de trabajar es tener una carpeta, es tener un libro como este y un libro que se va a llamar obra gruesa y dentro de esta las partidas que componen la diferente ubicación de obra gruesa. Aquí está metido agua lluvia, agua potable. Yo no lo habría hecho así, yo lo habría tenido en otro libro que se llama Instalaciones Sanitarias, instalaciones de agua potable y tiene sus propias ubicaciones para no complicarla. Esta planilla pertenece a un alumno que ya se tituló del año antepasado, que estuvo trabajando al igual que ustedes en esto. Eso es todo por ahora. Espero les sirva y nos vemos hasta el próximo video.